que vamos a considerar en esta mañana y a pedirle al Espíritu Santo, como siempre, que actúe en la vida de su iglesia, en nuestras vidas, para edificación y crecimiento. La bienvenida a todos los hermanos nuevos le damos y a los que siempre están conectados también sean bienvenidos a este momento. Dios le bendiga mucho. Leemos en Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque yo no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Amado Dios y Padre, gracias por la bendición de tu presencia en nuestras vidas y con nosotros como iglesia. Agradecemos, Padre, que eres real en nuestros corazones. Agradecemos, Señor, que eres real en este mundo, que eres el quien tiene el control de todo el universo, y agradecemos, Padre, que moras en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, por tu palabra. Oh Señor, gracias, porque cada creyente aquí congregados es una prueba de tu presencia y de la realidad de tu ser, Señor. Gracias por convocarnos y gracias por inspirar nuestros corazones a participar. Aquellos, Señor, que no están conectados, oramos para que bendiga sus vidas, muy especialmente aquellos hermanos que están de lutos, que están atravesando momentos de dolor. Oramos por la familia Díaz. Amado Dios, oramos por cada creyente y te damos las gracias por tu cuidado y protección. Guíanos, Señor, es nuestra oración en estos momentos, en todo cuanto digamos y pensemos, en todo cuanto se haga, Señor, y que todo sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso queremos, mis hermanos, ser edificados por su palabra. Así que queremos expresar el consejo de Dios contenido en ella. En tal sentido, el Señor Jesucristo, si ustedes se enfocan en el texto que hemos puesto como base, se darán cuenta que está hablando de personas que confían en sí mismos. Y es interesante que el Señor Jesucristo hable de este tema, de la confianza en sí mismo, hace 2000 años. Y yo les voy a decir algo que ya ustedes conocen y saben. O sea, nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Él conoce los corazones de todos. De hecho, conoce nuestros pensamientos antes que sean pronunciados. En ese sentido, el Señor Jesucristo sabe que muchas veces nosotros mismos tenemos la tendencia a confiar en nosotros de tal manera que olvidamos el criterio de los demás
y muy especialmente el criterio de Dios, lo que Dios quiere. Y obviamente yo creo que estamos hablando del hombre moderno. El hombre moderno, esta es uno de sus pilares, la confianza en sí mismo, de tal manera que no piensa en otra cosa, que no se dirige en otra dirección, sino a los pensamientos de su corazón, a los conceptos propios, a lo que él cree, a lo que él siente. Y esto define su forma de actuar y de proceder. Jesús le estaba en esta ocasión hablando a aquellas personas que confían en sí mismos para darnos un mensaje a nosotros de en qué nosotros debemos confiar. Hay un texto que todos hemos escuchado hablar y que lo conocemos de memoria, que dice: apóyate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo creo que Jesús está en esta ilustración haciéndonos meditar en ese concepto. Y como dice también el Salmo, encomienda a Jehová tus caminos y confía en él, haciéndonos meditar en esos conceptos de poner nuestra confianza no solamente en nuestra prudencia, en nosotros mismos, sino en alguien que nos conoce más que nosotros mismos, que sabe más que nosotros mismos lo que más nos conviene. Por eso David en el Salmo 19, el salmista David en el Salmo 19 decía: ¿quién podrá conocer sus propios errores? Y apelaba al hecho de que, oh Dios, líbrame de aquellos que me son ocultos. Porque cuando nos apoyamos en nosotros mismos, son muchos nuestros errores. Y nuestros pecados ocultos son muchísimos también, porque somos nuestros propios dioses. En ese sentido, Jesús hace una ilustración de dos personajes que subían al templo. Uno era de uno de los grupos religiosos dominantes de aquella época, los fariseos. Un grupo de personas que eran totalmente legalistas, eran muy populares porque estaban con el pueblo, se identificaban con el pueblo, eran una mezcla política religiosa y sabían cómo hacerse querer y conectarse con las personas. Estos eran los fariseos, un grupo religioso muy legalista, muy popular en la época del Señor Jesucristo. Además de eso, tenían participación con el pueblo, se involucraban y ayudaban. O sea, no estamos hablando de una persona o de un grupo religioso que estaba ajeno y aislado del pueblo, encumbrado en alguna. No, ellos eran del vulgo, ellos eran del pueblo. Y allí estaban este grupo de personas, los fariseos. Y por otro lado había un grupo de personas que eran los publicanos, que eran los que cobraban el impuesto que le exigía el gobierno. Acuérdense que en esos momentos había un gobierno representativo en el pueblo de Israel, representado por el rey, pero obviamente por encima de él estaba el imperio romano, que lo dirigía y lo gobernaba, y tenía sus ejércitos, pues, posteado allí en aquella región. O sea, estamos hablando de que ellos, los publicanos, eran los que cobraban el derecho de impuesto y de aduana en aquella región. Y eran, para decirlo así, servidores públicos, servidores del imperio romano. Y por consiguiente, eran odiados por el pueblo. Como sabemos hoy en día que cuando le llega a usted una carta o una correspondencia del IRS cobrándole algo, ese día no es un día de felicidad en su casa, ¿verdad que no? Ni usted se siente, wow, qué feliz, mira, me escribió el gobierno.
y me mandó a cobrar $3,000 que debo de impuestos. Qué felicidad me siento hoy en día. Obviamente no es así. No nos sentimos felices. Pues estos eran los publicanos, los que se encargaban de cobrar. A diferencia de hoy, que hay medios electrónicos y hay una serie de cosas que permiten que se aísle la persona que cobra, en aquella época no. En aquella época ellos tenían que ir personalmente, ellos tenían que involucrarse personalmente y decirle a las personas, lo que debes de impuestos tiene que pagarlo. Por eso eran odiados, por eso eran desestimados, por eso eran aborrecidos. Ahí están estas dos personas, los más queridos y los más odiados. Dos personajes que tienen algo en común. Ellos suben junto a la oración al templo. Ellos suben junto a la casa de Dios al templo. Ellos van delante de Dios en un momento específico. Y el Señor Jesucristo lo retrata este cuadro de la siguiente manera. Dice que ellos subieron a orar al templo, mencionando quiénes eran, que lo acabo de describir. Y dice que uno, el fariseo, puesto de pies, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. Y lo hacía de esta manera. Dice Dios que lo estaba viendo y escuchando, que estaba mirando su corazón. Jesús dice esto. Dios, verso 11, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy, y enumera, ladrón. No soy ladrón, Señor. Gracias te doy porque no soy ladrón como los otros hombres. No soy injusto como los otros hombres. No soy adúltero como los otros hombres. Y lo que es gracioso, señala al publicano y dice, no soy como ese perverso que está ahí. No soy como ese pecador, como ese publicano. Gracias te doy porque no soy como ese publicano. Mis hermanos amados, es interesante la observación que hace el Señor Jesucristo. Él dice que este fariseo religioso oraba consigo mismo. Él subió al templo a orar. Cuando nosotros vamos a la iglesia y vamos a la oración, ¿a qué vamos? A hablar con Dios. Ellos dos subieron al templo a hablar con Dios. Pero qué interesante que el Dios mismo dice que ese hombre estaba hablando consigo mismo. ¿Podríamos nosotros enumerar las muchas veces que probablemente Cristo nos diga a nosotros lo mismo? Puede ser. Pero ciertamente existe en tu oración la posibilidad, o en tus plegarias a Dios, la posibilidad de que tú hables contigo mismo. Y lo vas a hacer, hablar contigo mismo, cuando tú confías en ti mismo. Cuando tu confianza está puesta en ti. Esa oración va a ser una oración contigo mismo, no con el Padre Celestial. Porque las plegarias, las rogativas, las peticiones, nuestra oración, en pocas palabras, que suben hasta el trono de Dios, son aquellas que están fundadas en nuestra confianza en Él, no en nosotros mismos, no en mí mismo, no en mi propia justicia, no en mi propio caminar, no en mi propio parecer al vivir, sino en la justicia de Dios, en el caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, en lo que a Dios le parece, lo que Dios cree, el concepto de Dios. Y obviamente, si no lo tenemos así de claro, es probable que nuestras oraciones hayan sido con nosotros mismos, no con Dios. Bueno,
Para muestra, dice el dicho, ¿verdad? Solo basta un botón. En ese sentido, Santiago nos dice algo parecido. Dice, ustedes no reciben lo que piden al Dios eterno, al Padre eterno, al Padre celestial, porque lo hacen mal. Y enumera una serie de cosas en las que a veces nos concentramos cuando oramos. Y debo resumir que esas cosas se resumen en un solo hecho. Confiamos en nosotros mismos. Confiamos en nosotros mismos y no en Dios. En ese sentido, mis hermanos amados, nuestras oraciones no van a subir ni van a causar el efecto que debería causar. No fundamentemos nuestras oraciones en nosotros mismos. Es interesante, mis hermanos amados, que las oraciones de ambos personajes fueron distintas. Y esto también lo resalta el Señor Jesucristo para nuestra edificación y enseñanza. El publicano, que no ayunaba 2 veces probablemente, que sabía que era un ladrón y era un injusto, que sabía que era despreciado por la sociedad, tenía otro propósito y enfoque en sus oraciones, en su plegaria a Dios. Dice el verso 13, pero el publicano, estando lejos, noten esa declaración del Señor Jesucristo que lo estaba mirando a ambos, examinando su corazón, el corazón de ambos. Dice que el publicano se quedó lejos, no quiso ni siquiera acercarse, se sentía indigno, se sentía mal con él mismo, se sentía que Dios no le iba a mirar. Ese hombre se mantuvo lejos, y dice el texto, que estaba tan avergonzado, retrata el Señor Jesucristo, que no quería ni aún alzar sus ojos a Dios. No quería mirar al cielo. Estaba avergonzadísimo. Y además de todo eso, también golpeaba su pecho en una señal de una persona que está, para ponerlo en lenguaje llano, podrido por dentro del pecado. Golpeaba su pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Aquel hombre, el primero de los dos personajes, el fariseo, confiando en sí mismo y en sus obras, se sentía justificado delante de Dios y veía a los demás en una postura distinta. Se veía por encima de todo. Se veía que estaba bien y veía a los demás en un sentido peyorativo y humillante. No soy como este pecador. Al contrario, este otro hombre, no confiando en sí mismo ni en sus hechos, se humilla delante de Dios, va delante de Dios de todo corazón y le dice, oh Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Sé propicio a mí que estoy muerto en el pecado, que estoy destruido por el pecado. Y eso va acompañado de una serie de actitudes que realmente eso era lo que significaba, porque él estaba confiando en Dios. Él estaba, sus pensamientos, sus convicciones, por así decirlo, todo su ser estaba fundado en Dios. Y por eso ni se acercó, decía, soy demasiado pecador para estar ante la santidad de Dios. Por eso las palabras que utilizó describen al más vil de los pecadores, ese propicio a mí que soy un pecador.
Sé propicio a mí, que soy una persona perdida, que soy una persona que te ofende, que soy una persona que está lejos de ti en su camino. Sé propicio. Y el Señor Jesucristo responde en el verso 14, o más bien declara en el verso 14 de este pasaje de Lucas 18. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este hombre fue justificado delante de Dios, no por fundarse en sí mismo, en su confianza en sí mismo, sino en su confianza en Dios. Mis hermanos amados, estamos convencidos, yo sé que todos ustedes, todos nosotros estamos convencidos de al Dios al que servimos. Es un Dios misericordioso, es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios perdonador. Conociendo a ese Dios, nosotros sabemos qué es lo que Él quiere y demanda de cada uno de su pueblo, de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros, para decirlo de una manera llana. A veces nosotros pensamos ciertamente que hay alguna especialidad en nosotros. Y de hecho, todo en esta época ha endiosado de tal manera, el humanismo ha endiosado de tal manera al hombre, que lo ha llevado a ser el centro del universo y ha construido sobre sí mismo un muñeco de oro en el cual él se considera a sí mismo. El creyente debe poner a Dios en ese lugar principal. El creyente debe considerar a Dios en el trono. El creyente debe saber cuál es su posición. Y obviamente nosotros no tenemos la posición de creador, tenemos la posición de criatura. Y humillarnos delante de Dios, ser humilde en su presencia, considerar su voluntad en nuestro vivir, debe ser parte de esa realidad, de esa posición que nosotros debemos asumir. Vivir de una manera distinta y diferente a entender esta posición es precisamente enaltecerse. Mientras que considerar lo que realmente somos, lo cual no va a cambiar, debe ser la alternativa de estar ante la presencia de Dios y que nuestras oraciones puedan ser respondidas por Él. ¿A qué nos referimos, mis hermanos amados? Confiar en sí mismo es ponerse usted mismo, ponerme yo mismo en el pedestal. Ignorar la voluntad de Dios, ignorar lo que Dios quiere, ignorar qué dice su palabra, ignorar qué nos está diciendo para nuestro diario vivir. Y hay mucha serie de principios, bueno, lo veíamos algunos de ellos en la escuela dominical. O sea, ¿qué debemos considerar? Decíamos el domingo pasado, en vez de buscar la satisfacción y el sentirnos bien, debemos pensar en la edificación. O sea, entendemos la voluntad de Dios. Al leer su palabra, al estudiarla, consideramos lo que allí nos dice. Cuando habla acerca de esto que acabamos de concluir, acerca de comer o no comer, lo que está considerando es la edificación de los demás. No es el alimento en sí, es la edificación de los demás. Entonces, cuando pasamos por alto todas esas advertencias, todas esas realidades, todas esas enseñanzas del Señor,
y pecamos de falta de amor, pecamos de no vivir conforme a la imagen que el Señor nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Parecernos a Él constantemente, ser humilde, vivir en amor de una manera sacrificada. Entonces, le pasamos como un rodillo, como un tractor por encima a cualquier pensamiento o a cualquier cosa. No consideramos los demás siquiera. Y nos sentimos en el pedestal allí donde podemos decir, mira, yo, Señor, te doy la gracia porque mira todos mis logros. Mira todos mis tantos libros que he leído, tantos títulos que tengo, tantas cosas que he logrado. No soy como esos que viven en tal lugar. ¿Entienden el concepto? No soy como esa gente. Estoy por encima. Entonces, hablamos con nosotros mismos. A diferencia de aquel que va, aún teniendo todas esas cosas, aún teniendo lectura, aún teniendo libros, se humilla a sí mismo y dice, lo único que yo sé que soy es un pecador. Y yo me arrepiento en el polvo. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados. El creyente, el que ha conocido a Cristo, el Salvador, entiende estas cosas. Y por eso sus oraciones no son oraciones consigo mismo. Son oraciones de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Para ponerlo en un sentido práctico, de cómo le hablo a mi esposa, cómo actúo en mi casa, cómo soy con mis hijos, cómo soy con los hermanos en la fe, cómo soy en el trabajo. Arrepentimiento. Por eso Juan capítulo 13 invita a los creyentes a reconocer que a pesar de que están limpios por la palabra de Dios, por la palabra que nos ha dado el Señor, a limpiar el polvo del camino, del cual nos vamos a ensuciar constantemente. No vayamos nunca delante de Dios con una actitud altanera, con una actitud de prepotencia y de arrogancia. Vayamos delante de Dios siempre con esta actitud de no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, con la actitud de confiar en Dios. ¿Por qué? Verso 14. El que se enaltece, cualquiera que sea, va a ser humillado. Va a ser humillado. Y humillado no por los hombres, humillado por Dios. Y recuerdo precisamente los ejemplos bíblicos de personas que fueron humilladas y humilladas por Dios. Cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Pero tengamos mucho cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque podemos hablar con nosotros mismos y decir, ya yo sé lo que tengo que hacer. O sí, ya yo sé. Porque yo voy a vivir como me da la gana y después voy a ir humillado a la iglesia. Con una actitud humillada. Eso es hipocresía. Y otra vez, nuestras oraciones van a ser con nosotros mismos. Bueno, ya yo sé lo que tengo que hacer. Yo nada más tengo que arrepentirme si peco. Mañana yo voy a pecar y después voy a arrepentirme. Pasado voy a pecar y después voy a arrepentirme. O no, yo sé que mi comportamiento y tal vez mis actitudes me lleven a pecar. Pero ¿qué voy a hacer? Así soy yo. Pues si peco, me arrepiento. No. En eso es que crecemos discipularmente. Ese es el crecimiento que Dios quiere darme a mí en mi vida. Para que mi actitud siempre delante de Él sea una actitud de humildad. Dios bendice y da gracia a los humildes, pero aborrece al que se enaltece. Y el no permitirle a la palabra de Dios que actúe en mi vida para corregir qué es lo que realmente hay en mí que hay que cambiar. Muchas veces son cosas sencillas, como la falta de sumisión. Por eso el apóstol Pablo habla tanto de este tema. Y por eso también la palabra de Dios nos recuerda que debemos someternos
unos a otros, someternos. A veces trabajar eso en nuestra vida discipular es lo principal. ¿Por qué? Porque ahí radica el asunto y ahí esto nos lleva a orar con nosotros mismos. Las casadas estén sujetas a su marido. Ah, qué difícil es eso. Espérate, todo depende. Y después le dice a la sumisión nos lleva muchas veces a nosotros pecar. Entonces, ¿con qué deberíamos trabajar en nuestra vida con este primer tema? La humildad. Someternos primero delante de Dios y después a lo que Él dice en su palabra. A las esposas le dice esto, a los esposos le dice esto, a los hijos le dice esto. ¿Por qué? Porque lo que está es tratando el Señor de que tus oraciones no sean confiando en ti mismo. Tu actitud cuando tú vayas a su presencia no sea la de confiar en ti mismo. Oye, qué bonito yo hablo. O mira, yo nada más tengo que arrepentirme. O yo nada más tengo que hacer esto. O nada más tengo que hacer lo otro. Ya yo lo sé porque ya yo lo he visto en la iglesia y ya yo me lo aprendí. No. Es probable que eso sea confiar en ti mismo, en lo que tú crees, básicamente por encima de todo. Dos personajes. Uno que confiaba en sí mismo y otro que confiaba en un Dios santo y actuó con humildad delante de él. La pregunta final, ¿quién de estos personajes se parece más a ti? ¿Quién de estos personajes se parece más a mí? Levanten la mano los hermanos que creen que de estos personajes se parecen al fariseo. Ningún hermano en la iglesia levanta la mano. El que se parece al publicano, sí, ese soy yo. Yo me arrepiento y soy humilde. Muchas veces eso también denota una confianza en nosotros mismos. En nosotros mismos. Porque el Señor Jesucristo ve nuestro corazón y sabe si somos humildes o no. Y si no lo somos, si no nos humillamos delante de Él y reconocemos esta verdad que necesitamos sujetarnos a Él, pues estamos actuando como este religioso que en su oración decía todos los detalles que había logrado, por lo que él entendía y creía que Dios debía perdonarlo, que Dios debía pasarle por alto el hecho de que es un pecador como el publicano, porque Dios no hace diferencia de pecado. Para Dios todos son iguales. El que cometía el publicano y el que cometía el fariseo. Era un pecador, eran dos pecadores iguales para Jesús. Pero hizo la comparación para que nosotros aprendamos que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos humillados en su presencia y no altivos, con un corazón altivo, con unos ojos altivos, con una actitud altiva y arrogante, y no lo contrario, que es la humildad. Dios quiere que nos humillemos en su presencia, porque Él entonces nos exalta. El Señor ha querido, mis hermanos amados, hacernos esta pregunta. ¿Cuáles de estos dos personajes se identifican con nosotros, contigo, conmigo? ¿Cuáles de estos dos personajes? Si tú confías en ti mismo, te identificas con el fariseo. Si confías en Dios, te identificas con el publicano. Te identificas con el publicano. Y delante de Dios todos nosotros somos publicanos. Somos publicanos. Así que el Señor quiere que nosotros trabajemos en nuestras vidas esta realidad de la humildad, del humillarnos delante de Dios, de no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en su guianza, confiar en su dirección, confiar en su voluntad, la cual es perfecta para nosotros. A partir de este domingo, a partir de hoy, mi hermano, vamos a vivir vidas de humillación delante de Dios, de humildad en su presencia, de reconocimiento de nuestra posición, porque lo que somos
Como decía David, Dios se acuerda de que somos polvo. Lo que somos es polvo, mi hermano. Somos polvo. No somos superhombre. No somos pequeños dioses. Somos polvo. Y en su presencia debemos estar humildes. Por eso, mis hermanos amados, no confiemos en nosotros mismos y entendamos esta enseñanza que el Señor nos da en este día. Recordemos la pregunta de estos personajes. ¿Quién tú crees que eres de estos personajes? En ese sentido, a mí me gustaría que fuéramos todos como aquel personaje, el publicano. Tal vez no en las implicaciones, pero delante de Dios, un pecador que necesitaba perdón y arrepentimiento, y lo obtuvo en esa confesión que hizo y en esa petición que alzó al cielo. Sé propicio a mi pecador. Si es tu decisión en estos momentos reconocer que hay pecado en ti, haz esta misma plegaria delante de Dios. Con humildad, pídele a Dios que sea propicio a ti, que sea propicio a tus pecados, que esté contigo perdonándote. Y Él te va a perdonar si de corazón lo hace. Acuérdense que el Señor Jesucristo estaba ahí, que Jesucristo veía esos corazones, que el Señor Jesucristo está aquí y ve nuestros corazones. Él no está lejos, Él ve nuestras vidas. El pecado no puede estar, no puede morar en nosotros. Debemos apartarnos y alejarnos de Él. Jóvenes, huyan de las tentaciones. Jóvenes, huyan del pecado. Hermanos adultos y ancianos, huyan de las tentaciones y del pecado, porque batallan contra nuestra vida espiritual, contra nuestra comunión con Dios, contra nuestra vida de santidad. Y Dios no quiere ninguna impureza, ninguna contaminación en estas vestimentas que por Cristo Jesús han sido puestas en cada uno de nosotros, las cuales Él con su sangre nos confeccionó en aquella cruz del Calvario. O sea, fuimos comprados por precio y Él quiere que estemos delante de Él en santidad. Por eso, mis hermanos, apartémonos del pecado y de la impiedad. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que